Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andeli Suri y en esta ocasión vamos a hablar sobre por qué es tan importante el arrepentimiento para la salvación de nuestra alma. Por qué el Señor nos demanda constantemente el arrepentimiento a los seres humanos. Comenzaremos definiendo qué es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de una raíz griega, metanoia, que significa cambio de los pensamientos, metamorfosis de la mente, la transformación de la mente y nuestros pensamientos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es la metanoia, el cambio de los pensamientos de nuestra alma hacia lo que Dios piensa de nosotros en su palabra. En muchas doctrinas y líderes cristianos manejan un concepto de que es necesario arrepentirse de los pecados para poder tener salvación. El arrepentimiento de los pecados estaría enfocado más bien a sentirnos mal cada vez que pecamos. Esto es sentirnos mal cada vez que tenemos una mala acción o una obra negativa hacia alguien o algo y nos sentimos mal por ello. Pero solo es una buena acción, un buen acto u obra. Sin embargo, eso no es lo que Dios demanda para nuestra salvación. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios nos ha dado un mandamiento a toda la humanidad, que cambien sus pensamientos. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando nos dice por tu corazón no arrepentido, no se refiere al músculo cardíaco de nuestro cuerpo físico, sino al alma, a los pensamientos. Es decir, por la dureza de tu alma y por la dureza de tus pensamientos en tu mente que tú tienes conforme a ti y no conforme a la palabra de Dios, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Dios dice de nosotros que nosotros no podemos dejar de pecar. Dios nos dice en su palabra que hemos sido herederos de una naturaleza pecaminosa que nos va a impedir no pecar, porque está arraigada en nuestro cuerpo. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. Agregado al arrepentimiento que Dios demanda de nosotros, nos encontramos con el arrepentimiento conductual, el de las obras. Pero ese arrepentimiento no salva a nadie, ya que la palabra nos dice que no es por obra, sino por fe. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer nos abrirá las puertas del cielo. Por lo tanto, aquellos líderes o falsos maestros que te hablan de arrepentirte de tus pecados, o que puedes dejar de pecar con carácter, o que puedes ser santo, no te están hablando la verdad, porque eso no es bíblico. Lo que Dios está demandando no es un arrepentimiento de tus obras o de tus pecados. Esto sería tener que recordarlos todos y es imposible para el ser humano.
En el pensamiento de muchas personas, esto es que ya no pecan más, según ellos. Este cambio conductual que está relacionado con el arrepentimiento de los pecados no es bíblico, ni es el arrepentimiento demandado por Dios, ya que el arrepentimiento demandado por Dios no es externo, sino interno, en nuestros pensamientos, en nuestra alma. Tienes que convertir tus pensamientos a lo que dice la Biblia. El Señor Jesús, cuando inició su ministerio, dijo unas palabras haciendo referencia a las 2 demandas para poder ser salvos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Pablo nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Y si una persona ante los ojos de Dios no es justa, entonces es injusta. Y no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9. La palabra de Dios nos dice las características propias de los injustos. Nos dice que estos no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, versículo 9 al 10. Son muchas las personas que hoy día a sí mismas se creen salvas y convencidas de ello. Este dicho es respaldado al decir que se han arrepentido de todos sus pecados, que guardan santidad o que perseveran en la santidad, que hacen buenas obras. Y muchos de ellos y ellas incluso dicen que ya no pecan. A continuación definiremos lo que es el pecado. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Asimismo, Dios nos dice en su palabra que el pecado se condena con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y del mismo modo Dios nos muestra un acta de decretos en la cual nos dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El Señor, para hacerle entender al ser humano que no podía tener la moral de Dios, le da la ley de los 10 mandamientos, y no a cualquier ser humano, sino al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y además les da la ley de expiación para poder ser expiada la condena por el pecado cometido. Esto entonces nos enseña que aún el pueblo de Israel, teniendo la ley de los 10 mandamientos de Dios, no podían cumplirla al pie de la letra. Por ello tenían la ley de expiación. Tenían que presentar un cordero cada vez que ellos pecaban, para sacrificio en el templo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, versículo 20. Esto nos enseña que es necesario un sacrificio o la muerte de alguien para la paga de los pecados. Cuando un ser humano peca, entra en un proceso de muerte. El ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Tenemos por entendido que Dios es un ser trino, pues es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del mismo modo, Dios dio esta imagen al
ser humano al crearlo, con un espíritu, un alma y un cuerpo. Cuando el ser humano peca, el proceso de muerte comienza con el espíritu. El espíritu del ser humano muere. El hombre espiritual es aquel que tiene las tres partes con las que Dios lo creó: cuerpo, alma y espíritu. El hombre natural únicamente tiene su cuerpo y su alma, ya que a causa del pecado, el espíritu murió. En la palabra se nos dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Cuando una persona está muerta ante los ojos de Dios, es porque su espíritu ha muerto a causa del pecado. Por tanto, esta persona se vuelve únicamente un ser humano natural, con alma y cuerpo físico. En la palabra de Dios se nos cuenta una historia en la cual Jesús hace referencia a esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cuando éste vino a Jesús, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 3. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Pero Jesús no se refería al cuerpo físico, sino precisamente se refería al cuerpo espiritual, el cual había muerto a causa del pecado en todos los seres humanos. Una vez más, y confirmando 2 veces, Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua ni del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua representa la palabra de Dios, porque el creer viene del oír. El agua es la palabra de Dios. Quien no naciere del Espíritu, es decir, su espíritu tiene que resucitar y nacer de nuevo para volver a ser un hombre trino o un ser trino, y con esto poder estar en la presencia de Dios. Jesús dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, versículo 8. Esto nos lleva al libro de Génesis, en donde nos describen que Jehová, Dios, formó al hombre del polvo y de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre un ser viviente. Es decir, cuando Dios crea al hombre, lo hace un ser viviente trino. Sopla aliento de vida y le da su espíritu. A esto se refería Jesús cuando habla: el viento sopla de donde quiere. Aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel nacido del Espíritu. Es necesario que Dios vuelva a resucitar nuestro espíritu para volver a ser un hombre trino o una mujer trino delante de Dios. Jesús termina esta conversación con Nicodemo diciendo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 15. Podemos también confirmar esta enseñanza a través de las palabras del apóstol Pablo. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Es ahí donde podemos saber si una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, porque puede distinguir las cosas del Espíritu. Esto nos lleva a una parábola que igualmente contó Jesús, la parábola de las vírgenes. Eran 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes tenían aceite en sus vasijas. El aceite representa al Espíritu Santo de Dios. Las otras 5 eran imprudentes. Ellas no habían nacido de nuevo.
son como esas personas que se perciben a sí mismas como cristianas salvas, pero en realidad no han nacido de nuevo. Por eso son las personas que no pueden entender cuando leen la palabra de Dios y siempre están pidiendo aceite. Están buscando respuestas en internet, en prédicas de hombres, en todas las cosas del mundo para tratar de entender las escrituras. Están pidiendo aceite. ¿Qué virgen eres tú? ¿Y qué necesitas para nacer de nuevo y ser una virgen prudente? Ya que ambas esperaban por el regreso del esposo, pero solo las prudentes pudieron entrar a las bodas del Cordero. Ya que está escrito que a las imprudentes Jesús les respondió: alejaos, no las conocí. Se nos dice en la palabra de Dios que cuando Abraham creyó a Dios, esa acción y esa decisión de creerle a Dios le fue contada por justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. En la palabra de Dios se nos cuenta una historia a través de las palabras de Jesús. Había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí mismo. Esta enseñanza es de recalcar que el fariseo oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Refiriéndose al publicano que estaba orando ahí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese publicano se estaba humillando ante Dios, reconociendo que era un pecador. Se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, que soy pecador. Soy pecador. Jesús respondió a esto: os digo que este último descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el verdadero arrepentimiento. Dios no puede ser engañado. Dios mira en el corazón del ser humano. Y cuando Dios halla un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Por tanto, es necesario que cambies tus pensamientos, entender que no podemos no pecar. Somos incapaces de tener la moral de Dios. La ley nos ha sido dada para entender que no podemos cumplirla. Pablo nos dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo al pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo nos enseña a través de estos textos en el libro de Romanos, capítulo 7, que la ley del pecado está en nuestro cuerpo físico, en nuestros miembros,
y esta ley estará con nosotros hasta el día que muramos o que Cristo regrese. Con esto entendemos que no podemos no pecar. Pablo, siendo apóstol y siendo salvo, reconoce que la ley del pecado está en él, que nunca va a poder dejar de pecar, porque el pecado está en nuestra carne. Por ello es que debemos de transformar nuestro entendimiento, transformar nuestros pensamientos y reconocernos ante Dios como pecadores, como injustos, y reconocer la necesidad que tenemos de Él para poder ser salvos. Pues nada de lo que hagamos o dejemos de hacer en las obras o en la ley podrá salvarnos. Isaías 64:6 nos habla de que todas nuestras obras y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia ante Dios. Recuerda que cuando tu espíritu ha nacido de nuevo, puedes entender las cosas que vienen del Espíritu, por tanto, no podrás ser engañado. Esa es la razón por la que Cristo nos dice que los verdaderos escogidos no podrán ser engañados, pues el Espíritu revela toda la verdad, y toda la verdad es toda, a nivel social, político, en todos los sentidos de esta vida, tanto espiritual como físico. Los verdaderos cristianos siempre hablarán de la condenación y del infierno que existe si no te arrepientes y si no has creído en el Evangelio. Los falsos cristianos siempre se respaldarán en sus obras o en su esfuerzo para hacer buenas obras o dejar de pecar. Por eso Pablo nos dice: examinaos si estás en la fe y no en la dependencia de tus obras. Cuando tú le preguntes a un falso cristiano, ¿eres salvo?, te va a decir que sí. Pero cuando le preguntes por qué, él va a decir: porque creí en Jesús y me arrepentí de mis pecados. Te aseguro que esa persona ni siquiera recuerda su pecado de la semana pasada, pero dice haberse arrepentido del pecado. Eso no es lo que pide Dios. Dios demanda arrepentimiento en cuanto a la posición en la que tú estás frente a Dios. El que te reconozcas a ti mismo como inmoral, injusto e incapaz de cumplir la ley, y que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Al creer tú en la obra de Jesús y creer que Él ha pagado ya todos tus pecados, cumples con las dos demandas: creer y arrepentirte. Jesús no viene por las multitudes, no viene por un grupo grande de personas. De hecho, el arrebatamiento será muy pocas personas las que vayan en él. Entonces muchos se darán cuenta que no eran salvos y que seguían falsos maestros. Es por ello que llamamos a abandonar esas falsas instituciones y esos falsos recintos mal llamados iglesias. La iglesia eres tú. Deja esas falsas enseñanzas con falsos líderes, pues Cristo está a las puertas. Llamamos a arrepentirse y a creer en el Evangelio. No olvidemos que en el arca de Noé solo 8 fueron salvados por agua. Para finalizar este video, existe un último ejemplo y uno de los más importantes que el Señor Jesús nos ha dejado para entender lo que es el verdadero y genuino arrepentimiento y creer en el Evangelio. Cuando Jesús fue crucificado, Él estuvo en medio de 2 ladrones. Uno de los ladrones le injurió a Jesús diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto nos muestra a una persona que no creyó que Él verdaderamente era el Cristo, pues lo cuestiona y tampoco creyó en su enseñanza. En nuestros tiempos existen muchas personas que hablan de esa manera. Y si Dios fuera Dios o si Dios existiera, no habría hambres ni guerras. Es decir, son personas que no son espirituales. Están muertos completamente en su espíritu y ni siquiera tienen el discernimiento. Este hombre, por tanto, fue sentenciado y condenado a muerte, a la muerte de su alma.
y obviamente enviado al infierno, en donde muchísimas, millones de almas están esperando en tormento por el juicio final ante el trono blanco, para ser entonces lanzados eternamente al lago de fuego. El otro ladrón le dijo a Jesús: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando regreses en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, en esos pocos minutos que habló con Jesús, reconoció su posición como pecador, reconociendo que por sus hechos él merecía morir. Así que es igual que nosotros, que por nuestros pecados estamos sentenciados a la muerte del alma y al infierno. Ese hombre se reconoció delante de Jesús y confesó: por mis hechos merezco morir. Y al mismo tiempo reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo y Salvador. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Es decir, él creyó que él era el Cristo y en todo lo que había enseñado. Esta es una gran enseñanza para saber y entendernos como salvos, porque él murió por nuestros pecados. Aquel creyente que ha tenido la humildad de humillarse ante Dios y reconocerse a sí mismo como pecador, y que no podemos no pecar. Necesitamos cambio de nuestros pensamientos, metanoia. Hay personas únicamente religiosas que aguardan en sus obras o que creen que con carácter pueden dejar de pecar, y con esto se esfuerzan para poder entrar al cielo. De igual manera podemos distinguirlos de aquellos que ni siquiera son creyentes en el Señor y por lo tanto no tienen ni la capacidad de ver que están mal o que están muertos. Llamamos a arrepentirse y creer en el Evangelio. Amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Me gustaría que dejaran en las casillas de comentarios cualquier duda o cualquier tema que ustedes quisieran tocar para edificación del cuerpo. Les envío bendiciones y los veo en el próximo mensaje. Mi nombre es Andeli Suri.